Si te preguntara ahora mismo qué significa arrepentirse, ¿qué responderías? Muchos dirían dejar de hacer cosas malas, otros responderían hacer penitencia y algunos incluso pensarían que arrepentirse es simplemente cambiar de opinión acerca de Jesús. Pero ¿es eso lo que realmente enseña la Biblia? En el capítulo anterior vimos que el verdadero arrepentimiento tiene dos raíces: una profunda convicción de pecado y una verdadera comprensión de la misericordia de Dios en Cristo. Ahora Sam Waldron, en el capítulo 8 de su libro, Dos cosas que debes hacer para ser salvo, nos lleva al centro mismo del árbol del arrepentimiento. Ya vimos sus raíces, ahora veremos su tronco y sus ramas, es decir, la esencia del verdadero arrepentimiento. Y el autor comienza derribando uno de los errores más comunes. Primer obstáculo: confundir el arrepentimiento con hacer penitencia. Cuando muchas personas escuchan la palabra arrepentimiento, inmediatamente piensan en hacer penitencia, es decir, realizar alguna acción externa para demostrar tristeza por el pecado. Algunos piensan en ciertas obras religiosas, otros en sacrificios personales, otros simplemente en intentar compensar el mal que hicieron. Pero el autor del libro dice que aquí existe un problema muy serio, porque esa forma de pensar convierte el arrepentimiento en algo principalmente externo, y la Biblia enseña exactamente lo contrario. Sí, el verdadero arrepentimiento produce cambios visibles, produce frutos, produce obediencia, pero esas cosas no son el arrepentimiento mismo, son sus consecuencias, ya que el arrepentimiento ocurre primero en el corazón, después transforma la conducta. Y si invertimos ese orden, terminamos creyendo que la salvación depende de nuestras obras y no de la gracia de Dios. Por eso, el primer obstáculo que debemos eliminar es este: el arrepentimiento no consiste esencialmente en una acción externa, consiste en una transformación interior. ¿Qué significa arrepentirse? Aquí Sam Waldron nos lleva al significado mismo de la palabra. En el Nuevo Testamento, la palabra arrepentimiento proviene del griego metanoia. Literalmente significa un cambio de mente o un cambio de manera de pensar. Pero aquí aparece un segundo obstáculo, porque si escuchamos cambio de opinión, podríamos pensar en algo muy superficial. Por ejemplo, hoy quería comer pollo, después cambié de opinión y preferí una pizza. Eso también es un cambio de opinión, pero claramente no tiene nada que ver con el arrepentimiento bíblico. Y ese es precisamente el punto que quiere aclarar el autor del libro, ya que el arrepentimiento no consiste en cambiar una idea cualquiera, ni siquiera consiste simplemente en cambiar de opinión acerca de Jesús. No es un simple ejercicio intelectual, es muchísimo más profundo. Es un cambio que transforma a toda la vida. ¿Por qué es tan profundo? Porque la Biblia enseña que la mente gobierna a toda la persona. Pablo dice en la carta de Romanos que con la mente sirve la ley de Dios. También nos llama a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y en Efesios habla de ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que cuando Dios transforma la mente, transforma también la dirección completa de la vida. Por eso el arrepentimiento no consiste simplemente en aprender nuevas ideas. Consiste en que Dios cambie nuestra manera de pensar acerca de todo lo que realmente importa. Y aquí Sam Waldron hace una lista muy útil. El arrepentimiento verdadero cambia nuestra manera de pensar acerca de Dios. Antes podíamos ignorarlo, rebelarnos contra Él, vivir como si no existiera. Ahora comenzamos a verlo como el Dios santo y digno de toda obediencia. También cambia nuestra manera de pensar acerca del pecado. Antes lo justificábamos, lo disfrutábamos, lo minimizábamos. Ahora comenzamos a verlo como Dios lo ve, como una ofensa contra su santidad. También cambia nuestra manera de pensar acerca de la justicia. Ya no creemos que somos suficientemente buenos, ya no descansamos en nuestras obras. Comprendemos que necesitamos una justicia que no podemos producir por nosotros mismos. Y finalmente cambia nuestra manera de pensar acerca del Señor Jesucristo. Deja de ser simplemente un personaje histórico, o como muchos lo llaman, un buen maestro. Ahora lo vemos como el único Salvador capaz de reconciliarnos con Dios. Observa que este cambio alcanza a toda la vida. No cambia solamente una opinión, cambia toda nuestra actitud
interior. El arrepentimiento produce obras, pero no consiste en obras. Aquí el autor vuelve a insistir en una idea que ya ha aparecido varias veces durante el libro, que no debemos confundir el fruto con el árbol. Las buenas obras jamás son el arrepentimiento, son el resultado del arrepentimiento, ya que una persona puede realizar muchas acciones religiosas, puede asistir a la iglesia, puede ayudar a otros, puede abandonar ciertos pecados. Pero si todo eso no nace de un corazón transformado, sigue sin ser el arrepentimiento del que habla la Biblia. Las obras externas solamente tienen valor cuando proceden de un cambio profundo del corazón. Por eso ninguna cantidad de penitencias construye arrepentimiento, o constituye arrepentimiento, perdón. Y tampoco ninguna cantidad de buenas obras puede reemplazarlo. Lo que Dios mira primero es el corazón, después vendrán los frutos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque protege el Evangelio. Si creyéramos que el arrepentimiento consiste principalmente en hacer buenas obras, entonces terminaríamos pensando que el perdón depende de nuestro desempeño. Pero el Evangelio enseña lo contrario. El perdón es concedido gratuitamente. Primero Dios transforma el corazón, primero concede el arrepentimiento, primero perdona al pecador que viene a Cristo por la fe y después comienza una vida de obediencia. Las buenas obras nunca compran el perdón. Son la evidencia de que Dios ya ha comenzado su obra en nosotros. Conclusión, y esa es la gran enseñanza de este 8º capítulo. El arrepentimiento no es una penitencia, no es un ritual religioso, no es simplemente dejar ciertos pecados y tampoco es un cambio superficial de opinión. El verdadero arrepentimiento es un cambio profundo del corazón, es una nueva manera de pensar acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de la justicia, acerca de Jesucristo. Y precisamente porque ese cambio ocurre primero en el corazón, toda la vida comienza poco a poco a transformarse. Volvamos entonces a la pregunta con la que comenzamos. ¿Qué significa realmente arrepentirse? No significa simplemente hacer cosas diferentes. Significa convertirse en una persona diferente desde el corazón. Y cuando Dios cambia el corazón, las obras terminan reflejando esa nueva realidad. Permíteme terminar con una pregunta personal. Si hoy dejaras de hacer algunos pecados, pero tu corazón siguiera pensando exactamente igual acerca de Dios, del pecado y del Señor Jesucristo, ¿habría ocurrido realmente el arrepentimiento del que habla la Biblia? Ese es precisamente el examen que este capítulo nos invita a hacer. En el próximo video analizaremos otra parte del árbol del arrepentimiento, su follaje, sus hojas. ¿Qué será? Míralo en el siguiente video. Si este resumen te gustó, dale me gusta al video, suscríbete para seguir toda la serie y comparte este contenido con tus amigos o con alguien que quiera comprender mejor el Evangelio. Nos vemos en el próximo video. Chao.